Quiero saludar a Amalio Belmonte, él es sociólogo y secretario de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Belmonte. Buenas tardes, Soraya, para ti y para toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo aquí en la Universidad Central de Venezuela. Sí, circunstancias muy difíciles. Señor Belmonte, le quiero preguntar, ¿qué opina de esto que sucedió ayer en la Universidad Central y qué implicaciones tendrá esto que ha sido calificado como una violación clara de la autonomía universitaria? Sí, nosotros consideramos que se quieren transformar a las universidades autónomas en una suerte de gueto, en el sentido siguiente. En primer lugar, se quiere impedir que los estudiantes nuestros puedan tomar las calles de manera pacífica, de acuerdo con la Constitución Nacional. En este caso concreto se dirigían a la Vicepresidencia de Economía del país para hacer una solicitud por escrito. Sin embargo, el alcalde de Caracas, que pertenece al gobierno o se identifica con el gobierno, ha decidido confiscar los espacios públicos y él ha dicho que por allí no puede transitar nadie que no sea simpatizante del gobierno, es decir, una suerte de gueto al cual quieren reducir parte de la comunidad caraqueña, en este caso a los estudiantes nuestros. Pero por otra parte, al lado de ello, porque eso comportó la acción de la fuerza policial que impidió que los estudiantes salieran por una de las entradas principales de la Universidad Central de Venezuela, pero junto a ello actúan los llamados colectivos, grupos armados en motocicletas, algunos encapuchados que disparan a mansalva contra nuestros estudiantes, y así lo hicieron ayer. Agredieron a muchos de ellos, humillaron a algunos que fueron desnudados, como se hacía en la época del fascismo en Alemania, que mientras se tortura y se reprime, se desnuda también para que la humillación sea mucho más efectiva. Eso ocurrió y eso nunca había pasado en una institución como la nuestra, incluso no es una modalidad típica de nuestro país. Bien, eso produjo una situación de terror colectivo durante todo el día de ayer, lo que afectó indudablemente el desarrollo normal de las actividades de investigación, las actividades académicas y las propias actividades de carácter administrativo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hoy se reunió, acaba de concluir hace media hora el Consejo Universitario, que es el máximo organismo de cogobierno de la institución. Hemos suspendido las actividades hasta el miércoles, pero mientras dure, en ese lapso, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a invitar de manera urgente al ministro para la educación universitaria para que asista a una sesión de nuestro consejo. En segundo lugar, una audiencia con el ministro de Relaciones Interiores, con la fiscal general de la República, con la Defensoría del Pueblo, porque estos organismos han sido poco efectivos al momento de procesar las denuncias que hemos hecho. Hemos denunciado más de 70 casos de violencia, de quema de propiedades, de agresión a las autoridades, de agresión a los estudiantes, de agresión en general a todo el colectivo de la Universidad Central de Venezuela, y la respuesta ha sido nula. Entonces vamos a solicitar durante un plazo de actividades reuniones urgentes con estos funcionarios para ver si en algún momento se toman medidas para, como pedía el bachiller Requesén, que es el presidente de la Federación de Centros, podamos nosotros preservar la seguridad no solamente de los bienes, sino también de las personas. No tenemos recursos en el sentido que la vigilancia nuestra no es armada, es una vigilancia persuasiva, disuasiva, pero pudiera ayudarnos el gobierno sin intervenir directamente, pero respaldando las acciones nuestras, investigando, identificando, deteniendo a esas personas que aparecen en todos los actos de violencia, aparecen personeros vinculados con el gobierno, gente que se identifica con ellos. Entonces yo creo que es momento de, como decía también la rectora, de que el propio gobierno no solamente lo desautorice, sino que también actúe contra estas personas que siembran terror, siembran zozobra, en un espacio que debe ser lugar para la reflexión, para el debate democrático, y además que esas personas contribuyen a impedir que nuestros estudiantes marchar pacíficamente para entregar una comunicación, para hacer sus demandas que son naturales en cualquier sociedad democrática. Sí, señor Belmonte, usted dice que las autoridades quieren confiscar los espacios públicos, pero también lo quieren hacer con las universidades, en estos lugares donde usted que nos dice, pues es un lugar para la reflexión y para los debates democráticos. ¿Y qué pasa en un país donde no se respetan estos centros universitarios y los estudiantes, que son el pilar de una sociedad, son atacados como los vimos pues en las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver?
Sí, sin duda, no solamente es un problema de que nos prohíben marchar por las calles, por los espacios públicos, sino que el propio espacio, el propio campus universitario ha sido afectado. Aquí es muy difícil desarrollar, por ejemplo, un debate, un foro sobre el país o hacer alguna reflexión crítica que diríamos, considerar algunas de las políticas del gobierno y cuestionarla. Cuando hacemos un foro y se convoca con esas características, siempre hay un colectivo armado que usa bombas lacrimógenas, que agrede a los ponentes. Es decir, se intenta transformar a la institución, a la academia, en un espacio poblado de silencio, en vez de ser un espacio poblado de ideas, de debate, de foro, de crítica, de reflexión. Es decir, imponer la fuerza sobre la razón, y a eso está sometido no solamente la Universidad Central de Venezuela, sino también el resto de las universidades autónomas. Sin lugar a dudas, eso, de hacer de estos espacios que son naturales con el debate, que están consustanciados con el pensamiento crítico, con las ideas diversas y con la pluralidad, transformarlos en una suerte de espacio silencioso donde predomine una sola concepción, una sola idea y que contravenga lo que es la universidad, la universalidad, la diversidad, el universo del pensamiento y acción. Y por supuesto, no hay nada más antiautoritario que la misión que cumple la universidad. Si la discusión académica siempre es diversa, es democrática, es amplia y es tolerante, y eso obviamente no se aviene con lo que el gobierno quiere para Venezuela, que es un pensamiento unidimensional, un pensamiento que no tenga cuestionamiento, que un pensamiento que sea solamente el pensamiento del Estado y el pensamiento único. Señor Belmonte, imponer la fuerza sobre la razón es la frase que usted utiliza. ¿Había ocurrido esto alguna vez en los 300 años de fundación de la Universidad Central de Venezuela? No, solamente quizás en la época del general Gómez, a principios del siglo pasado, que gobernó 27 años, que es el equivalente a algunos dictadores de Argentina. Pues, en fin, en esas ocasiones, la universidad fue en buena medida se le intentó imponer ser la resonancia del pensamiento oficial. Eso no había ocurrido, es decir, la universidad siempre ha sido, obviamente, nunca ha tenido una relación muy amable con el gobierno, ni viceversa, pero en todo caso se le ha permitido lo que ya es, que haya libre debate. Pero en esta ocasión, el proyecto político que gobierna Venezuela tiene la intención de imponer lo que ellos llaman la ética socialista, que es un solo pensamiento. Es decir, ellos se asumen la supremacía moral de su concepción. Es decir, como ocurre con las revoluciones de izquierda, siempre consideran o se autodefinen como la sustentadora de la supremacía moral. Hay una sola verdad, hay una sola idea que es tan luminosa que no permite que haya otra idea distinta a la suya. Y lo que propugnan es tan generoso con la sociedad, y el futuro es tan luminoso que otra concepción no puede ser afectada. Entonces, claro, con base en ese predicamento, que obviamente es absurdo y es antihistórico y no tiene que ver con lo que es la sociedad moderna, la sociedad del conocimiento, de la diversidad, con base en ello se nos quiere imponer un solo pensamiento que está en el propio plan de la nación, en lo que llaman ellos el plan de la patria, que dice que solo puede haber una concepción educativa, que es la concepción de la llamada ética socialista. Señor Belmonte, tengo una duda respecto a estas personas armadas, encapuchadas, que se encontraban al interior de la universidad agrediendo a estos estudiantes, desnudándolos, sometiéndolos a vejámenes. ¿Cómo logran ingresar ellos a la Universidad Central de Venezuela si hay autoridades, Guardia Nacional? ¿Cómo logran entrar las armas y cómo logran ingresar? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante que también nos la hacemos nosotros. ¿Pero qué es lo que ocurre? La UCB, para quienes nos oyen, está enclavada casi en el centro de la ciudad de Caracas. Tiene 4 o 5 puertas, es un campus muy extenso. Entonces no es fácil el control de quienes ingresan y quienes egresan. Hace poco intentamos nosotros colocar unas puertas que están diseñadas en la concepción originaria del arquitecto que es el padre, urbanístico de la universidad, que es Carlos Raúl Villanueva. Sin embargo, cuando intentamos colocar estas puertas para que se cerraran en la noche, la Procuradora General de la República, la fiscal y la Defensoría del Pueblo nos las prohibió, diciéndonos que eso conspiraba contra la libre circulación de las personas, lo cual es un argumento absurdo. Entonces no es fácil tener un control de quienes ingresan y quienes transitan por el campo universitario, que es bastante amplio, bastante extenso. Entonces, claro, eso nos hace muy vulnerables,
pero hemos solicitado la ayuda oficial y en ese sentido ha habido reuniones en el pasado, hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 años y hace 2 años, con el ministro de Relaciones Interiores para que ellos colocaran, no dentro de la universidad, pero en las zonas aledañas, colocaran destacamentos para que tuvieran un control sobre aquellas personas sospechosas, motorizados, encapuchados que entran. Eso no ha sido posible y por eso es que estamos solicitando, y hoy lo aprobamos, una reunión urgente con el ministro de Relaciones Interiores para que tomen las medidas respectivas. Es decir, le corresponde al gobierno respaldar una institución que es patrimonio de la humanidad, una institución que no tiene los mecanismos internos para controlar de la manera como debería hacerse frente a gente que está armada, que está encapuchada, pero el gobierno sí podría hacerlo. Una colaboración sensata, una relación sensata con el gobierno de ayuda mutua pudiera contribuir con esto, porque esta gente entra y además la gran pregunta es cómo estando un destacamento de la Guardia Nacional y de la llamada Policía Nacional Bolivariana aportado en las puertas de la universidad le permitan a estas personas entrar libremente y cometer estos actos que cometieron durante el día de ayer y que los han cometido en otras ocasiones. Amalio Belmonte, sociólogo y secretario de la Universidad Central de Venezuela, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Gracias a usted, Soraya, y un saludo a todo el pueblo colombiano, el pueblo